de si son recursivos o no recursivos. Bien, estas son distintas formas, varias de las cuales las vamos a estudiar, ¿no? Empecemos con sistemas variantes o invariantes. Sistemas. Invariantes en el tiempo. Bueno. El sistema discreto se dice invariante en el tiempo. Esto es lo que en la teoría del sistema discreto se conoce como propiedad del desplazamiento. Sí, y solo si su transformación característica no cambia con el tiempo. ¿Qué es lo que queremos decir? Lo siguiente. Fíjense que ahí, en la primera línea, está simbolizado el sistema. Tiene la entrada, la transformación y la salida. La propiedad del desplazamiento significa que si nosotros retrasamos o adelantamos K unidades la entrada, a la salida, si tenemos el mismo retardo o adelanto en K unidades, entonces el sistema se dice invariante en el tiempo. Si no, no. Ese es el concepto de los sistemas variantes o invariantes en el tiempo. Ahora, veamos el caso de los sistemas lineales o no lineales. Van a ser ejemplos de esto también. Sistemas lineales o no lineales. Entonces, decir que un sistema es lineal si y solo si se cumple la siguiente propiedad de la linealidad, que yo le voy a poner acá. Fíjense, esta es la propiedad de linealidad. Esto que está dentro de la transformación T es la entrada. Y la entrada está puesta como una suma ponderada o algebraica de dos o más entradas, ¿no? En este caso 2. X1 de n multiplicado por un factor, bueno, acá tendría que decir X2, ¿no? Yo me equivoqué. Es A por X1 más B por X2. Entonces acá tenemos una combinación lineal de dos entradas. Y esa es la entrada de nuestro sistema.
Si a la salida, digamos, la transformación de la suma es la suma de las transformaciones, y además, cuando la entrada está multiplicada por un factor A, la salida es A veces la transformación de la entrada, entonces, si se cumple esta propiedad, decimos que el sistema es lineal. ¿Está? Muy bien. Ahora vamos a hablar de los sistemas estables o inestables. Vamos a decir que un sistema es estable si para cualquier entrada finita el sistema produce una salida finita, ¿no? Ese es el concepto general. Entonces, un sistema estable, sí, para cualquier entrada finita, el sistema produce si nosotros tenemos en cuenta el concepto de energía, tomando el concepto de energía, ese ya lo hemos visto cuando analizamos el tema del el espectro de una señal, que es este. La energía es la suma de la señal al cuadrado. Y aquí le ponemos valor absoluto y esto quiere decir que nosotros estamos tomando la señal por el complejo conjugado de la señal, ¿no? En el caso de ser una señal real, su complejo conjugado es la misma que la señal y entonces queda al cuadrado. Entonces, si una secuencia de entrada x de n tiene energía finita, es decir, que esto es menor que infinito, entonces produce a la salida una secuencia. Si el sistema a la salida produce una secuencia también que tiene energía finita, entonces el sistema se va a decir que es estable, ¿no? A ver si le puedo poner acá abajo. Entonces, sí, para una entrada con energía finita, entonces acá le aclaro que es una secuencia finita, y para una entrada con energía finita, el sistema a la salida genera una secuencia también finita, bueno, sí, de energía finita, decimos que el sistema
es estable. Exacto. Entonces, si para una entrada con energía finita, si para una entrada, acá le vamos a poner x de n, y ahí está aclarado que es una secuencia con energía finita, como le he expresado. Si para una entrada x de n, que es una secuencia con energía finita, el sistema a la salida genera una secuencia de energía finita, aquí le pongamos una secuencia, genera una secuencia también con energía finita, ahí está. Si para una entrada x de n, que es una secuencia con energía finita, el sistema a la salida genera una secuencia también con energía finita, decimos que el sistema es estable. Veamos algunos ejemplos. Bien, ya tengo que, no se puede poner dos dibujos en la misma celda. Entonces, acá le voy a poner en esta otra celda otro dibujito. Ahí está. El primer caso. Este es un caso, bueno, no lo hemos definido todavía, pero acá pusimos recursivos y no recursivos. Este es un sistema recursivo, porque la salida actual depende de salidas anteriores. Bueno, pero en este caso, si tenemos este sistema donde la entrada es un impulso unitario, es una delta Dirac, delta de n es una función que se llama delta Dirac, que vale 1 si n igual a 0 y 0 para cualquier otro valor, multiplicado por un factor a, esto es lo de menos. Fíjense que después vamos a ver que cuando el sistema está caracterizado por una cuestión de esta naturaleza, esta se llama una ecuación en diferencias. Y cuando la salida actual depende de una salida anterior, requeriremos una condición inicial que es el valor de la salida de un paso anterior. Un paso anterior. Si acá tuviéramos que I de n depende de dos salidas anteriores, por ejemplo, xn-1 y x de n-2, requeriremos de dos condiciones iniciales, I de -1 y I de -2. ¿Está bien? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero para que veamos un ejemplo. Sea este el sistema y la entrada es proporcional a un impulso unitario. Y tenemos la condición inicial. Cuando las condiciones iniciales son nulas, decimos que son condiciones de reposo. Entonces, ¿cómo calculo la salida? En el instante 0, si pongo n igual a 0, tengo que poner n igual a 0 en todas partes. Entonces, 0 menos 1, 1, voy a tener I de 0 menos 1 más x de 0. Este es I de menos 1, el primer término, y I de menos 1 por definición, por condición inicial vale 0, y la función delta de 0 vale 1, hemos dicho que el único valor que es distinto de 0 es vale 1 para n igual a 0, para el resto valor vale 0. Entonces A por 1 vale A. Luego, I de 1, esto sería el valor de la salida anterior, A elevado al cubo, más A por delta de 1. Pero este delta de 1 ya a partir de acá es delta de 1, delta de 2, etc. Valen 0. Bien, acá tiene que decir delta de 2. Yo me he equivocado. Esto es A cubo. Y este es la salida anterior, o sea, A cubo, al cubo de nuevo, a la 9. Todo esto vale 0. Y así, el último término, el enésimo término, va a ser A a la 3n. Y este término es nulo. ¿Está claro, chicos, cómo se analiza este sistema? Ahora, la pregunta que yo les hago es, y quiero que lo piensen, ¿bajo qué condiciones el sistema esté estable?
Lo pueden decir ahora o tienen que pensarlo. De solo mirar, digo. No lo pueden mencionar. ¿Alguna idea? Bueno, no les voy a decir. Piénsenlo para la próxima clase. Es importante. Yo sé por qué le digo. Vamos ahora a ver sistemas recursivos, no recursivos. Bueno, vamos a anotar acá un conceptito que ya lo mencionamos antes, y es el siguiente. En general, la ecuación que gobierna el comportamiento de los sistemas discretos se puede expresar en términos de ecuaciones en diferencias, como de la siguiente manera. Ahí está. Entonces, fíjense que acá tenemos una igualdad. En el primer miembro tenemos las salidas, en el segundo miembro tenemos las entradas. Esta, para acá igual a 0, será la salida actual y el resto serán anteriores. Y estas son las entradas. R igual a 0 es la entrada actual y el resto son las anteriores. Entonces, si n es igual a 0, el sistema se llama no recursivo, es decir, no hay salidas anteriores. Entonces acá lo aclaro. Si n es igual a 0, el sistema se dice no recursivo. Y la salida actual no depende de salidas anteriores. ¿Cómo sería la ecuacióncita? La ecuacióncita sería algo así. Si todo esto se ha reemplazado por I de n. Y el factor a sub 0, es decir, para acá igual a 0, lo pasé dividiendo, de manera que este B sub R sobre A sub R es una constante. ¿Está bien? La salida actual solamente depende de las entradas, nada más. Y en ese caso el sistema se dice recursivo, ¿no? Esto lo podríamos escribir haciendo B sobre A C, entonces vamos a tener un C sub 0, una constante por X de n, C sub 1 por X de n menos 1, etcétera, así, C sub m por X de n menos n. ¿Está bien? Eso es en el caso más general de los sistemas no recursivos. Ahora, en el caso más general de los sistemas, la salida actual sí depende de las salidas anteriores. El sistema se dice recursivo en ese caso. Veamos cómo quedarían entonces.
en el caso más general, actual, sí, dependerá anteriores y el sistema se llama recursivo. La ecuación que gobierna a estos sistemas recursivos la podemos expresar también de esta manera. Fíjense que acá lo que yo he hecho es simplemente a esta sumatoria separarla en dos partes. Una que sea IDN y otro término que contenga todas las salidas anteriores. Entonces, IDN, acá se ve clarito que depende de salidas anteriores y de entradas, actual y anteriores. Bueno, otra forma de caracterizar a los sistemas discretos es realizándola en los dominios del tiempo y de la frecuencia, ¿no? Lo voy a poner. La caracterización se puede realizar en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia. Así como un sistema se identifica en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia y ambas descripciones son exactamente igual, bueno, esa es la caracterización de la que estamos hablando. Bueno, en el dominio del tiempo y para sistemas no recursivos, es decir, estos, en donde la salida actual solamente depende de las entradas, la idea ¿cuál es? Es determinar un vector característico del sistema. Esto estamos tratando de explicar o de desarrollar lo que ustedes intuitivamente han hecho en convolución. Supongamos que nosotros tenemos una cosa así. Tenemos nuestro sistema. Si a la entrada le ponemos una función impulso unitario, función delta de Dirac, a la salida, ¿cuál va a ser la salida? La salida está caracterizada por este vector HDN, que ya lo han utilizado ustedes, que es la respuesta del sistema al impulso unitario. Luego, vamos a ver que si esto es así, la salida se caracteriza por ser constante y son los coeficientes que multiplican a las entradas y que vienen dadas por por la ecuación en diferencias, ¿no? Y luego a la salida vamos a tener la respuesta, va a ser la convolución de la entrada con esta función característica. El vector H está formado por los coeficientes de la entrada actual y de las entradas anteriores. ¿Bien? Eso lo voy a aclarar acá. El vector H ya, entonces y de las anteriores.
Entonces, hay que aclarar que esto es... esto es para en el dominio del tiempo y solamente para los sistemas. Entonces, en el y para sistemas no recursivos. Entonces, el vector H característico del sistema es el vector H de n. Ahí está. Entonces, en el dominio del tiempo y para sistemas no recursivos, la idea es determinar un vector H característico del sistema, ¿no? Se puede hacer una deducción formal de esto. En este momento no lo vamos a hacer. Pero bueno, ya llegará el momento. Veamos un ejemplo. Se encuentra, suponte, la respuesta de un filtro de promedios móviles de orden 5, por decir algo, cuando la entrada es 2 puntos. Inciso A. Un impulso unitario. Entonces acá entre paréntesis le voy a poner delta de Dirac. Y B, una rampa. Bien. Entonces, empecemos con el ejercicio A. Con el punto A. Perdón. Yo les voy a copiar un dibujito que lo tengo acá hecho y después lo vamos a ver qué hace. Bueno, fíjense. Un filtro de promedios móviles de orden 5 es esencialmente un filtro que lo que hace es suaviza. ¿Sí? Toma 5 términos y los promedia. Toma 5 términos y los promedia. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Es decir, fíjense que el coeficiente es un quinto. Porque toma 1, 2, 3, 4, 5 y le deben 5. Así. Entonces, es el mismo coeficiente para todos. Si yo aplico propiedad distributiva, voy a tener que un quinto, un quinto, un quinto, un quinto y así. Bueno, esta es la ecuación característica de nuestro sistema, que es el promedio, un filtro de promedio móviles de orden 5. Entonces, queremos encontrar cuál es la respuesta. Tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho aquí atrás. ¿Está bien? Acá. Si nosotros sabemos que la respuesta es el impulso unitario, o sea, x de n es delta, que vale 1 si n igual a 0 y 0 en cualquier otra parte, entonces, para igual a 0, para la entrada en instantes, queremos calcular la salida en el instante 0. Entonces, donde dice n, reemplazamos por 0. Entonces acá ponemos x de 0, x de menos 1, x de 1 menos 4, 0 menos 4, menos 4. Bueno,
fíjense que el único valor, si x es la función delta, x de cualquier número vale 0, salvo si n igual a 0. Entonces acá en rojo, está señalado el único valor que es distinto de 0. ¿Está bien? Entonces, este es 1, por un quinto, un quinto. En la segunda línea calculamos el valor de la salida para el instante t igual a 1. El único valor para el cual la entrada es distinta de 0 es para el segundo, porque si nosotros reemplazamos n por 1, vamos a tener, este es x de 1, este 1 menos 1, 0. Y está. Es el único valor. Todos los demás son 0. Entonces, 1 por un quinto, y así sucesivamente hasta tener el I4, donde el último término es el que vale 0. Todos los demás es, este vale 1 y todos los demás valen 0. Y a partir de acá no hay ningún x de 0 ya. Entonces, a partir desde el 5 en adelante 0 y todos los anteriores son 0. Fíjense que la salida es simplemente un quinto, un quinto, un quinto y un quinto y un quinto. ¿Qué es un quinto? Un quinto es el coeficiente de cada una de las entradas. ¿Está bien? Es decir, lo que decíamos acá. Estas son las entradas. Los coeficientes son los C sub R. Entonces, el vector H característico es ese vector. El vector H característico es el vector de los coeficientes C sub R. Que en este caso son todos un quinto. Un quinto, un quinto, un quinto, un quinto y un quinto. ¿Está bien? Bueno. Entonces, vamos a expandir un poco el concepto y vamos a decir lo siguiente. Supongamos que nosotros ahora no tenemos una función característica que sea un quinto, sino que tengan valores diferentes. Y cada uno de estos valores está caracterizado por un coeficiente C sub R. Para n igual a 0, tenemos la entrada actual, que será C sub 0. Para r igual a 1, C sub 1. Para r igual a 2, C sub 2, y así sucesivamente. De manera que los coeficientes los conocemos, son conocidos, son C sub R. Entonces, este vector h de n va a ser simplemente el vector de coeficientes, desde 0 hasta n, porque esos son los únicos coeficientes que hay, y 0 en cualquier otro valor. Como conocemos los coeficientes, por lo tanto, conocemos el vector característico. Y entonces podemos determinar la salida para cualquier instante de tiempo, para cualquier entrada, haciendo su convolución entre la entrada y el vector h. ¿De dónde viene esto? Esto viene de acá. Si nosotros tenemos una entrada x de n de la forma que la podemos escribir como x sub k por el impulso unitario desplazado k unidad, ¿sí? Y si nosotros sabemos que el sistema está caracterizado porque la salida es la transformación de la entrada, entonces, en este caso, la salida va a ser la transformación de la entrada. De la entrada, x la puedo escribir como la sumatoria de k términos, donde vamos a tener una cierta amplitud por un delta. Fíjense que la transformación afecta solo al n, no afecta al k. Entonces, este x de k no depende de n. Este puede salir afuera de la operación de transformación. Y como esta es una transformación lineal, la transformación de la suma es una suma de transformaciones. ¿Está bien? Luego, no depende, x es constante para la transformación, x de k, y luego la transformación está aplicada solamente a el delta de n. Y esto es precisamente lo que caracteriza al sistema y es lo que, es decir, la característica del sistema es la respuesta al impulso unitario. Por eso, si nosotros queremos analizar cualquier sistema, tenemos que hacer, ¿dónde está? Acá, la respuesta a un impulso unitario. Eso es lo que tenemos que analizar primero, la respuesta al impulso unitario. Creo que lo puesto en alguna parte, ahí está.
Fíjense en esta imagen. Esto es lo que es la clave, ¿no es cierto? Porque acá decimos, cualquier sistema, si nosotros conocemos la salida cuando la entrada es el impulso unitario, lo vamos a conocer el sistema, porque vamos a obtener el vector característico. Bueno. ¿Está, chicos? ¿Se entiende? Bueno, ahora lo vamos a hacer en Python a esto. Vamos a empezar a trabajar. Voy a cargar esto. Y acá vamos a poner. Entonces, hagamos este ejemplo primero. ¿Está bien? Entonces. Profesor, ¿este Sí. tema puntualmente de qué parte de la bibliografía se puede ver bien? Y en cualquier libro de análisis de sistemas discretos está esto. En cualquier parte. Bueno. En cualquier libro, búsquenlo. Está bien. Gracias. De nada. Bueno, vamos a hacer el ejemplo vamos a decir el n del filtro, un arreglo. ¿Qué longitud era el filtro? 5. 5. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a caracterizar al h del filtro? Son dos unos, entonces usemos la función ones. Es 5. Pero acá la tenemos que dividir en 5, porque son unos, todos 1 dividido, son 5 1, pero dividido en 5. ¿Está bien? Y ahora vamos a, el segundo caso, no, el segundo caso, ¿cuál era? Vamos abajo. ¿A dónde estaba? Acá. Ve una rampa. Bueno, entonces vamos a definir, ya que estamos, para la rampa. El n de la rampa, bueno, acá le podemos poner más términos. Qué sé yo. Podemos poner de menos 10 a 10. La rampa, entonces, lo vamos a poner lambda n space. Entonces, acá tengo que poner n, coma, y dos corchetes. En la primera voy a definir el rango, simplemente mayor o igual a 0, y acá lo que vale, ¿no? Lambda n igual a n, y luego para todo otro rango, lambda n igual a 0. Bueno. Vamos a dibujar la entrada. Bueno, a ver, antes. Vamos a hacerlo de tamaño 5. Y acá le vamos a poner n del filtro y h del filtro.
Esto lo vamos a dibujar con circulitos. Y nada más. Y aquí vamos a dibujar el X. No definimos el X, ¿verdad? ¿Todavía? No. El X era la rampa. Ah, bueno. Este ya está hecho. Lo hagamos al B, entonces. Este. Bueno, el ítem B. Entonces, la rampa es la entrada. Entonces, N, coma, rampa. Y la entrada... Perdón, una pregunta. HF, que es igual a np.once. Ya estaba por hacer los uno. La entrada es la rampa. Bueno, hagamos primero el A. Pero la pregunta es que once, ¿qué sería? Unos. Mirá. Ah, muy bien. Perfecto. Este es el sistema. Sí, sí. Son unos. Está Para perfecto. que están divididos en 0,2. En 0,5, dividido en 5, está bien. Gracias. Bueno, este es el sistema y esta es la entrada, ¿está bien? En este caso, el filtro es las características del filtro, y esto es la entrada. ¿Está bien? Como la rampa tiene un valor bastante diferente, porque esto es creciente y esto es 0,2, vamos a poner en otro eje. Entonces, aquí vamos a poner TLT y vamos a ponerle la etiqueta. Entonces acá le vamos a poner que esto es X, la entrada. Y después le vamos a poner TLT y TIX. Le pongamos marcas. Bueno, si uno quiere poner marcas que escriba tal cual uno quiere, entonces podemos poner así, dos corchetes. En el primero vamos a poner el rango que uno quiere. Por ejemplo, que marque el 0, un séptimo, y después, qué sé yo, 0,25 y nada más. Entonces, acá voy a poner cómo quiero que me aparezca en la figura. 0, y pongo entre comillas un séptimo. Y acá pongo 0,25, porque, perdón, un quinto. Un quinto porque son 5 términos. La amplitud es un quinto, 0,2. ¿Está bien? ¿Y qué más? Vamos a definirlo entre menos 10 y 12. Si pongo 10, me va a comer 1. Y también le pongamos acá, etiqueta en el eje X, que lo pongamos en muestras. Y con este mismo tamaño de letra. Ahora, como la rampa
tiene una amplitud muy diferente. Entonces lo que vamos a hacer acá es generar un segundo eje vertical secundario, un segundo eje Y secundario, y para eso se usa el PLT Twins, que son gemelos, Twin X. Entonces acá ponemos todo lo que queremos que haga de la rampa. ¿Y para qué sería esa función twins? Para que aparezca un eje secundario. Ah, está bien. Vamos a ponerle en otro color. Aquí vamos a poner el tamaño del marcador sea 10 y que esté vacío. Marker face color igual a esta. Y bueno, y después todo lo demás vamos a poner lo mismo. Salvo el eje X. Bueno, pero acá, a ver, ¿qué ponemos? X no, porque ya está. Es un solo eje X. El Y, bueno, sí. Acá le vamos a poner rampa. Y le podemos poner para el segundo eje, no sé si ponerle esto, no, directamente no le ponemos esto, pero le ponemos y límite. Y límite, que va a ir desde -1, digamos, como esto es n, hasta 10. Ahí está. Ahora, y nada más. Veamos cómo sale. Acá me faltó una comita. ¿Qué más? Rampa es rampa de n. Acá está. Rampa de n. Ahí está. Bueno, fíjense que esto es lo que yo les decía de los ejes. Acá el eje X, el eje Y, le puedo poner un color para que coincida con el color. Azul. A ver. No le gusta. El color igual me parece. Sí. Ahí está. Entonces, el X, que es la entrada, está en azul y el negro está en rampa. ¿Está bien? Entonces acá tenemos la rampa y 1, 2, 3, 4, 5 puntitos que valen 1/5. ¿Está? Y ya está. Esa es, digamos, el X. No, no es la entrada, sí. No, a ver, ¿dónde está? La entrada de la rampa. Este es H, el vector característico del filtro. Ahí está. H es el vector característico del filtro, que es este, ¿está bien? Son todos 1 dividido en 5. Y la entrada es la rampa. Bueno, ahora, de acuerdo a la teoría, ¿qué tenemos que hacer para calcular la salida? La convolución. Pero la convolución es una operación conmutativa, así que no hay problema qué hago con qué. Entonces voy a definir como I convolución de quién? De la rampa de n con el filtro. ¿Está bien? Ahora, cuando en la convolución, ustedes deben haber visto que el primer valor de la convolución no nula empieza ¿dónde? N.
el primer valor del primer vector más el primer valor del otro vector. La cantidad de puntos que tiene, ¿cuánto va a ser esto? Va a ser la longitud del primer vector más la longitud del segundo vector menos 1. Esto es para no sumar dos veces. Y la longitud de la convolución, el vector n de la convolución, el arreglo, es un arreglo. Esto es, entonces, empieza en n0, pero va desde n0 más n. Ahí está. Y ahora hagamos un dibujito. Entonces, acá vamos a poner ni versus i. Y lo vamos a dibujar con pelotitas. Ahí está. Le demos color. Etiquetemos el eje X. N muestras. Etiquetemos el eje Y. Respuesta. Convolución, rampa, coma, H. Después, ahí está. Bueno, esa es la respuesta. ¿Está bien? Acá tiene el tamaño de un cirito, le vamos a poner un tamaño de letra más grande. Ese es el mismo ejemplo con el que se explicó la teoría de convolución. Sí, exactamente lo mismo. Es así. Es así. Bueno, ahora nosotros en la cátedra tenemos un par de funciones. Tenemos 4 funciones en realidad para calcular las respuestas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. Acá está. Estas funciones también están optimizadas. La primera es una función para obtener la respuesta temporal de un filtro FIR. Esta función permite obtener la respuesta temporal de un filtro FIR de una determinada entrada. Para ello es necesario agregar 4 vectores. X input es la señal de entrada al filtro. Coordenada Y y N input es la coordenada X, correspondiente a la señal de entrada. Luego, H, que son los vectores característicos, acá está. N de entrada, X de entrada, NH y H. Ahí está. Y esto es para obtener la respuesta de un filtro, pero para obtener la respuesta en frecuencia. Todavía no lo vamos a ver, lo vamos a ver en la próxima clase. Esta función es para obtener la respuesta temporal de un filtro IR, es decir, un filtro recursivo. También tenemos obtener la respuesta temporal, lo que hay que poner son solamente el X de entrada, el vector C y el vector D.
El vector C es el vector de los coeficientes que multiplica las entradas del filtro y D el vector de coeficientes que multiplica a las salidas del filtro. Es decir, el C multiplica a las X y el D multiplica a las Y. Acá hay cosas importantes. Los vectores C y D deben tener la misma longitud. Observaciones. El vector X de entrada debe estar definido para n mayor o igual que 0. Ojo, no lo pueden definir para cualquier valor de n. Y se supone que las condiciones iniciales corresponden al reposo, es decir, habrá n condiciones iniciales donde n es el mayor entero, mayor retardo temporal a la salida. Bueno, esas dos funciones las vamos a usar. Entonces, copiemos esto. Entonces, esto, vamos a importar las dos para encontrar respuestas temporales nada más. Entonces, esta es fear respect acá. Y ¿dónde está? Esta no. Listo. Entonces, hagamos lo mismo. Entonces, calculemos. Ahora le voy a poner I1 para no confundirla con el I anterior. Entonces, es esta función. Y aquí hay que poner la entrada primero. N, rampa B. Y luego el filtro. Entonces, NF y F. Ahí está. ¿Listo? No, era HF. Bien, vamos a ver qué nos devuelve esto. Ajá, dos vectores, o sea que acá va el X y el Y. Entonces, en este lo voy a pegar y le voy a agregar acá un gráfico que va a ser el I1, entonces toda la fila, columna 0, todas las filas, coma, columna 0, eso es el eje X, coma, y acá voy a copiar lo mismo, pero le pongo la columna I, propiamente dicho. Bueno, y lo voy a dibujar también con ceritos. En azul. Bueno, y acá nada más. Acá sí le voy a poner un tamaño de marcador más grande para que se lo note. De 10, por ejemplo. A ver, y hueco. Está. Fíjense que las dos, cualquiera de las dos maneras, la respuesta es la misma, ¿no? Acá podemos ponerle etiquetas. Esto es I. Y esto es I1. Y acá tendríamos que poner una leyenda.
Bueno, no sé. Creo que esto acá, para que la ubicación acá, lower left, center left, upper left, este. Las pelotitas blancas con el contorno negro es I, y las pelotitas azules son el I1 calculado con la función respuesta temporal del filtro filo. Bueno, ¿está, chicos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de filtro recursivo. Ejemplo de un sistema recursivo. Lo vamos a analizar primero a partir de un esquema, y después lo vamos a hacer. Bueno, este es nuestro sistema recursivo. Fíjense que la salida actual depende de una salida anterior, por eso es recursivo. La condición inicial de reposa significa que para todo n igual a 0, o sea, las entradas son nulas para todo n menor que 0, o sea, desde menos 1 en adelante. Y si las entradas son 0, también implica la condición de reposo que las salidas son 0, ¿no? Para los mismos valores. Es decir, x e y son 0 para n menores que 0. Bueno, el código está diseñado para ese caso, ¿no? Que cuando la condición inicial sea de reposo. Si se da otra condición inicial que no sea de reposo, no se puede utilizar esta función. ¿Está claro, no? Bueno. Como n es igual a 1, se requiere una sola condición inicial, ¿no? Porque n igual a 1. N, acuérdense que era la cantidad de términos, acá, acá, la cantidad de términos que tenemos a la izquierda, es decir, la cantidad de salidas. La primera, seguro, es la salida actual, ¿sí? Pero si n igual a 1, significa que tenemos 0 y 1. ¿Sí? Además de la salida actual, que no la contamos porque esa la tenemos que tener, tenemos una anterior. Y eso es lo que estamos poniendo acá. N igual a 1, es decir que tenemos una anterior a la salida actual, que es esta. Como n igual a 1, solo se requiere una condición inicial que será, y está puesta por ahí, y de menos 1 igual a 0. Entonces, aquí está el cálculo, ¿no? Entonces, calculamos la salida para el instante t igual a 0. Entonces, donde dice n en la ecuación general, ponemos 0. Entonces, acá vamos a tener 0, y de 1 medio por i de menos 1, más x de 0. Bueno. Entonces, acá está, a la derecha, este grafiquito, es la entrada, ¿sí? El x es el delta unitario, porque queremos conocer la característica, cómo responde este sistema cuando la entrada es un impulso unitario. Entonces, este i de menos 1 vale 0, y este vale 1. Entonces, vamos a tener 0 más 1 igual a 1. Ahí está. Luego, para el instante igual a 1, es 1 medio por la salida anterior, que es 1, más, y a partir desde 1 en adelante, todos los x son 0.
Entonces, 1/2 por 1, 1/2, ahí está. Para 2, 1/2 por la salida anterior, 1/2 por 1/2, 1/2 al cuadrado. Y así sucesivamente, de manera que el término general de la secuencia va a ser 1/2 elevado a la n, y acá, bueno, está multiplicado por el escalón, ¿no? Simplemente para decir que la salida vale desde 0 en adelante. ¿Está? Bueno. Entonces, lo hagamos. Tomemos, por ejemplo, n, un arreglo de 20 de longitud. Fíjense que ponemos solamente valores mayores que 0, mayor o igual que 0. Definamos ahora y lo vamos primero a graficar a este, ¿está bien? Y después vamos a usar la función. Entonces, ¿cómo podemos poner lambda n? Y esto es una potencia. Bueno, la base de la potencia, fíjense, está acá 1/2. Coma, y la potencia es n. Fíjense que acá no hace falta declarar el u de n porque el n ya va desde 0 en adelante. Bueno, en la ecuación teníamos que definir dos vectores, un vector c y un vector d. Bien, el vector c era el vector que caracteriza las entradas. Fíjense, vamos a la ecuación. Vamos a la ecuación. Las entradas son estas, y hay una sola entrada. ¿Está bien? Y el D es el vector que caracteriza a las salidas. Empecemos por la salida. Siempre empezamos por las salidas. Bueno, la salida hay dos. Hagan de cuenta que las salidas están, para definir los coeficientes C y D, las salidas tienen que estar siempre en el miembro, en el primer miembro. ¿Está bien? Entonces, si esto lo escribimos en el primer miembro, lo vamos a escribir acá. I de n menos 1/2 de I de n menos 1. I de n menos 1 sobre 2 igual, y ahora a la derecha, x de n. ¿Está bien? Entonces, no se olviden, las salidas tienen que estar todas en el primer miembro y las entradas en el segundo. Entonces, de esta manera vamos a decir, ¿cuáles van a ser los coeficientes del vector D? 1, que es la salida actual, y luego la salida anterior, que es esta, menos 1/2. ¿Está? El vector C también es del mismo tipo y tiene la misma longitud. Entonces, el vector X, perdón, acá está. Tenemos la entrada actual, cuyo coeficiente es 1, y como no tenemos ninguna otra, le ponemos coeficiente 0. ¿Está bien? Ahora vamos a definir la función delta. Piecewise. Entonces esto va a ser n y 2 corchetes. Entonces acá simplemente pongo una condición, n igual a 0, y acá
lambda n para n igual a 0 vale 1. Y acá vale 0. Listo. Y vamos a, ya hemos calculado ahí I, y acá vamos a calcular I1, de la misma forma que lo hemos hecho con el otro. Pero ahora vamos a usar esta otra función. Bueno, y aquí había que poner la entrada delta, los vectores C y D. Listo. Nada más. Y ahora copio este gráfico y lo pego acá. Entonces, acá voy a poner NI, I, es esta I, porque ahora lo hemos definido nuevo, ¿está bien? NI, y acá, I1, bueno, si quieren pongamos I2, para que no se confunda con el I1 anterior, aunque ya se ha sobrescrito, ¿no? Pero no importa, lo redefino acá. Y acá pongo I2. Bien. Entonces acá voy a poner I2 de 0 y 2 de 1. Y acá voy a poner I2. Bueno, y acá voy a poner respuesta. En este caso no es solamente no es simplemente la convolución, no es la convolución. Simplemente le pongo respuesta. El X, ¿dónde está? No tengo acá para el eje X. LT X X. Marcas en el eje X. Bueno, acá puede ser un arreglo que vaya desde -1 para que se vea el 0 hasta 20. Que vaya en marcas de 2 en 2. Puedo poner 22 para que se vea el 20. No, está bien porque va hasta el 19. Bueno, ¿y qué más? Y es respuesta. ¿Qué más? X es muestra. Y pongamos una leyenda. Acá está I1 y 2. Ya está. Listo. A ver, ¿qué pasó acá? X debe tener la misma dimensión. A ver, I2, ese no es problema. ¿Cuál es? En el primero. NI, claro. Es que acá yo he puesto N nada más. Bien. Bueno. N, I. ¿Y por qué? A ver, si yo defino nuevo. Verifico. N, N, I. Porque es lambda E, claro. Bueno, entonces acá tengo que poner I de E. Bueno, fíjense que, bueno, y ahora, le pongo el otro lado, ahí está. Fíjense que la salida es toda igual. Y en azul, que es I2, que es el que calculamos con la función, además de dar los valores para 0 en adelante, pongámosle que vaya desde -2, el x-tix, para que marque el 0.
Ahí está. Para que, ve, además de marcar desde 0 en adelante, da un valor antes. ¿Cuál es este valor? Este valor es el que corresponde a la condición inicial, y de menos 1 igual a 0. Que esto no te lo da, ¿no? La función esta sí te lo da. Bueno, ¿está claro, chicos? ¿Todavía siguen, eh? Sí, profe. Bueno, acá terminamos la clase. Vamos a compartir. Bueno, esa ha sido la primera clase de caracterización de sistemas discretos. Nos vemos la próxima clase de acuerdo al cronograma. Va a ser después de la semana que viene, la semana de Sabio, ¿verdad? Entonces sería el martes de la siguiente semana, pero va a ser una clase virtual también, porque necesitamos hacer la parte, la segunda parte de las aplicaciones en Python. Profe, ese día, entonces el martes 10 se rinde el evaluativo 5. ¿Qué? Sí, el martes llega El martes 10, cuando los chicos vuelan la consulta. a En las el horario 19. Claro. En el horario de la consulta. Yo dije que ese día no iba a poder. Creo. Sí, sí, en el horario de la consulta habíamos quedado que iban a rendir. Bueno. Bueno, sí, no hay problema. El evaluativo 5, que es el sí. último evaluativo antes del parcial. Sí. ¿El parcial en qué horario va a ser? Que es el jueves. A las 8 creo que habíamos quedado. A las 8 A de la las 8 de mañana. la mañana. 8 de la mañana. Ah, bien, De 8 a gracias. 10. De 8 a 10.